como habíamos anunciado, ya se encuentra con nosotros en la conversación central de la noche de hoy el abogado Miguel Valerio, quien por demás es un amigo de este espacio y por lo tanto nos place darle la bienvenida a esta su casa Tiempo de Orientación. Miguel, buenas noches, bienvenido a este programa. Buen día, Ernesto, buen día, Joel. ¿Cómo le va? Todo marcha, hermano. De inmediato vamos a aprovechar el tiempo, Miguel, para que nos comentes cómo va este caso que está generando tanta crispación a nivel de opinión pública, tantos comentarios, algunos hasta desde el desconocimiento en medios de comunicación que se supone deberían estar llamados a formar, ¿no?, la opinión pública, pero que a veces pareciera que sirven también para desorientar, lamentablemente. Pero este espacio es Tiempo de Orientación y queremos darte la oportunidad para que nos ayudes a construir un relato que tiene confundida a mucha gente en torno al tema judicial que se ha generado en las EDES y los posibles actos de corrupción administrativa que están vinculados a este. Mira, Ernesto, agradezco la invitación otra vez y a los amigos televidentes es importante que se enteren porque ese es el rol del querellante y actor civil, en este caso cuando se trata del Estado Dominicano. En el caso particular de las EDES, lo que han hablado es las evidencias, es decir, los documentos que se han encontrado, que ameritan una investigación mucho más profunda por parte del Ministerio Público. Los hallazgos han sido múltiples, con unos perjuicios muy graves para el Estado Dominicano, y por eso, evidentemente, el Código Procesal Penal ordenaba al funcionario a cargo que se presentase con, en este caso, con una querella, porque ya estaba haciendo imputaciones directas ante la PECCAP para que inicie las investigaciones del lugar. En sentido resumido, se trata de un caso de más de 30.000 millones de pesos en el cual el Estado Dominicano perdió sumas muy cuantiosas. Joel. Bien, don Miguel, podemos más o menos a modo de resumen detallado indicar qué implica, o sea, qué contiene el expediente sobre cada EDE, cuál fue el rol de la Corporación Dominicana de Electricidad, porque veamos, por ejemplo, recientemente cuando salió a la luz pública el tema del sometimiento a Rubén Bichara, quien fue vicepresidente ejecutivo de la corporación, diciendo que él no firmaba, o sea, que él no era quien aprobaba los desembolsos y este tipo de cosas. Mira, las evidencias demuestran lo contrario. Voy a tomar un caso paradigmático por cada EDE. Estamos hablando de más de 400 o 500 operaciones que fueron evaluadas en un periodo de tiempo corto y las investigaciones obviamente se siguen profundizando, tanto internamente por la sede como externamente ya por el Ministerio Público, quien es el que tiene el control de la investigación. En el caso de Sur, el señor Radamés del Carmen, en una llamada telefónica al programa del periodista Julio Martínez Pozo, ya afirmaba de manera categórica que efectivamente por lo menos una de las imputaciones, que es a la que me voy a referir, era cierta. Y era un contrato que ya había terminado, se había cerrado en un 100% la ejecución y se le había hecho una adenda por un 39% adicional en beneficio del señor Maxi Montilla. A eso hay que agregar que esos montos que envuelven ese contrato, que eran con sumas millonarias, estamos hablando más de cientos de millones de pesos, eran sobrevaluadas según las pruebas ya que tenemos físicas en el expediente, y por eso es que nosotros nos estamos refiriendo a los documentos que encontramos. Efectivamente ocurre lo siguiente: en ese caso particular llama la atención, y parece que eso conllevará una investigación más profunda del Ministerio Público, de que nosotros encontramos un memorándum interno donde se decía al señor Radamés del Carmen que licitara esa situación y que no lo otorgara de grado a grado al señor Maxi Montilla. Y él dice en una locución de que él pidió permiso posterior al Consejo para validar una operación, pese a que el consultor jurídico de aquel entonces, el señor Matos, le decía en ese memo, si la memoria no me falla, que no lo hiciera. Ante esa situación, obviamente que hay una maniobra fraudulenta para burlar el sistema de compra y contratación del Estado, el cual prohíbe que los adendos sean superiores a un 25%, pero también prohíbe cosas tan interesantes como el tema de que sean entregados de grado a grado. Es decir, se simulaba mediante una adenda que el contrato seguía cuando el contrato había acabado, y vuelvo y repito, las evidencias comprobadas y corroboradas hablan de memo. Él dijo que lo llevó al Consejo, con lo cual el Consejo tendrá que decir bajo qué concepto
fue eso al Consejo y tendrán que ser investigadas todas esas personas que están solicitadas como investigadas en la querella. En el caso de este, hay dos vertientes del caso. Hay un caso del señor Maxi Montilla y hay un caso del señor Alexis Medina. ¿Qué dice esta evidencia en este? En el caso de Alexis Medina, para ser el más resumido posible, dice de que efectivamente él licitaba con compañías que eran propias, y otra vez repite ahí el señor Suriel, el señor Sarraf, el señor Huácar, o sea, gente que está en operación antipulpo bajo la misma modalidad. Concurrían empresas que todas eran al final de cuentas propiedad del señor Alexis Medina, según los poderes que encontramos registrados en la Cámara de Comercio y Producción, y que efectivamente en su momento serán validados ya por el Ministerio Público, y entre esas empresas se vendían, se sometían al proceso de compra y contrataciones, y muchas veces renunciaban tres, y obviamente quedaba como ganadora una empresa del señor Alexis Medina. En esa situación, obviamente, de que hay una maniobra fraudulenta adicional para simular licitaciones públicas que al final de cuentas estaban amañadas. En el caso de este, con el señor Maxi Montilla, las evidencias son muy contundentes, porque en este caso, y eso fue de lo que llamó más la atención en la auditoría, se le advertía que no utilizara metodologías de compras menores para hacer compras mayores. Compras menores son procedimientos de comparación de precios, donde el Estado Dominicano sabe muy bien los productos que va a adquirir y que por eso somete o llama a personas cerradas, es decir, llama a la empresa ABC que tienen experiencia en esos temas. Y en esa experiencia, por eso el sistema de compra y contratación del Estado dice que tiene un umbral, es decir, un límite en el cual se puede utilizar esa modalidad. Y el límite era 3.600.000 pesos. ¿Qué pasó? Que cuando vimos los valores que se asignaban en esos casos eran de 84 millones, 120 millones, 60 millones, 70 millones, y por esa modalidad se fueron más de 1.200 millones. Es decir, un 25% o un 30%, muchas veces más que lo que el umbral le permitía, era lo que utilizaban para adquirir productos. En el caso de Edenorte, que es donde estamos haciendo indagaciones mucho más profundas, encontramos situaciones donde se le dieron de grado a grado contrato al señor Montilla de más de 1.200 millones y que él ya no lo niega en Somos Pueblo. O sea, en Somos Pueblo fue el dijo que efectivamente ese contrato se dio. Es lo que no reconoce que lo que hizo fue ilegal. Incluso le echa la culpa al señor Correa, en este caso de Edenorte. Es decir, que esos son tres operaciones modelo que se repetían en cada EDE. Con lo cual es un expediente que no soy yo que lo estoy diciendo, y es un expediente que está súper documentado y que está ahora en el escrutinio del Ministerio Público, porque en este rol de querellante actor civil, lo que uno tiene que presionar para que la investigación se realice, obviamente que se tome la decisión correspondiente de acusar a estos señores. Y mi pregunta, Miguel, iba en ese mismo tenor de tus últimas palabras. Ustedes son, y me refiero por supuesto a esa entidad del gobierno, ¿no?, que encabeza la demanda y de la cual usted es abogado. Ustedes son querellantes civiles, ¿no? Querellantes y actores civiles. Es decir, nosotros estamos en los intereses de una querella particular, porque obviamente estamos en el seno de ilícitos penales, pero somos asesores del Ministerio Público y una constitución de actor civil para los daños y perjuicios y recuperación de bienes. Entonces, ¿cuál es el procedimiento o cuál debería más o menos ser el procedimiento? Ahora el Ministerio Público o la Procuraduría General de la República debe hacerse cargo de una investigación que posteriormente pudiera llevar entonces a la justicia a los imputados o a los que están presuntamente involucrados en este acto de corrupción. Quiero aprovechar este momento. Tengo una investigación que si la querella no tiene mérito podría archivarlo incluso. Ok. Ahora la carta del señor Bichara, porque esa es muy significativa. El señor Bichara dice que él no compraba. Eso no es cierto. Nosotros tenemos muchos contratos de él y con el señor Maxi Montilla tenemos uno de 28 millones de dólares. O sea, varios contratos que suman como 28 millones de dólares. Con lo cual son las evidencias otra vez que hablan. Y en el caso de la CDEE, con los proyectos de reducción de apagones que eran financiados con la cooperación financiera internacional multilateral, evidentemente de que hay un tema mayor porque la hermana del señor Montilla era la directora financiera de la CDEE. Así lo demuestran los documentos. Wow. Él no podía ir a visitar porque efectivamente su hermana era parte de todo lo que se daba allá adentro. Pero más aún, el señor
Bichara dice que eso lo ejecutaba la unidad de ejecución de proyectos. Eso no es tan así. La unidad de ejecución de proyectos efectivamente ejecutaba, pero todos los contratos, todos los cheques y todos los pagos lo aprobaba el señor Bichara. Adicionalmente, en ese caso particular... Y todo eso está documentado, Miguel, me imagino. Estamos hablando de las evidencias, no estamos hablando de nada que yo me haya inventado. Pero es que eso es muy contradictorio. Sí, pero es que llama la atención que Rubén Bichara quiere hasta cierto punto desvincularse de hechos que, como bien indicas, están documentados. Entonces... Documentados. Tenemos los contratos. Más aún, tú eres, Ernesto, economista. Sí. Economista, ¿no? Si la memoria no me falla. Así es. Entonces, tú como economista sabes muy bien de la responsabilidad que tiene el Estado Dominicano cuando se financia internacionalmente. Y una de esas claro. Finalidades son los documentos de integridad que eran firmados por el señor Maxi Montilla. Para resumirte el cuento, en el expediente reposa una carta del Banco Europeo de Inversiones en la cual dice que cancela el préstamo porque se violentaron los sistemas de compras establecidos por el Banco Europeo de Inversiones y que se reservaba el derecho de iniciar acciones en daños y perjuicios contra el Estado Dominicano. Eso también está documentado. Esa partecita, don Miguel, sobre el tema de los fondos internacionales y eso, tiene que ver de manera directa a lo que obviamente ustedes sustentan en el expediente, de que ganaban, por ejemplo, se le adjudicaban ciertos contratos a empresas internacionales de larga trayectoria, pero luego que lo tenían adjudicado, por detrás, vamos a decir, lo vendían a empresas locales que están vinculados a esto. Esa era otra modalidad, porque en el que estoy hablando ahora fue una compra directa al señor Maxi Montilla que no podía licitar en la CDE y que yo dudo mucho que el señor Bichara no supiera que su hermana era la directora financiera de la CDE. Yo lo dudo mucho, o sea, sería como muy absurdo eso, suponer eso. Pero vamos a lo que tú dices. Lo que tú dices es que efectivamente 3 compañías distintas, la compañía ABC, licitaban públicamente, internacionalmente esos procesos. Y resulta que nosotros encontramos algo que nos llamó mucho la atención y que el Ministerio Público tendrá que profundizar. La empresa A tenía que aportar una certificación que le compró al señor Montilla a los equipos. La empresa B tenía que aportar una certificación que le compró los equipos al señor Montilla. Y la empresa C tenía también que aportar una certificación que le compró los equipos al señor Montilla. ¿Qué dice la evidencia que sorprendió? Que la empresa A, B, C, en periodos similares, el mismo producto lo vendía, una en un 100% mucho más caro, otra en un 200% y la otra en un 300%. Entonces, eso llama mucho la atención porque había que comprarle al señor Montilla, cuando el señor Montilla solamente era privado para la CDE, según lo que él dice, y para las sedes. Wow. Uno escuchando a Miguel. Algo bien encadenado. Sí, uno va viendo que estamos hablando de elementos que están muy bien documentados y que, bueno, el Ministerio Público tiene un reto ahí ya de seguir indagando, de profundizar en los elementos que ya ustedes han presentado y entregarle a la ciudadanía y a la justicia, digamos que los elementos de prueba que sean irrefutables para que aquellos que se demuestre defraudaron el tesoro del Estado, el dinero sagrado del pueblo dominicano, paguen un precio. Pero pasando a otro tema también muy importante. Pero puedo decir, Ernesto, de que el 70% de las compras durante ese periodo se le hizo al señor Maxi Montilla, eso llama también la atención. También es bueno decir de que hay problemas adicionales con los postes de luz y los cables, y lo que hicimos fue hacer operaciones en este programa, por el tiempo obviamente, decía operaciones que se repetían varias veces y que dio al traste con 3.000 millones de pesos. El señor Montilla dice, wow, solo 20.000 millones de pesos a la sede. Ya eso es demasiado. Pero hay que recordar lo siguiente, que cuando el señor Astacio hace 3 semanas compró directamente al proveedor del señor Montilla, el ahorro fue por los mismos productos de 18 millones de dólares, es decir, más de 1.300 millones de pesos, con lo cual era obligatoria interponer la querella correspondiente, porque de lo contrario el señor Astacio se hacía corresponsable por omisión con el señor Bichara y con los señores de León, el señor Correa y del Carmen en la administración de las sedes. Pero Ernesto, Ernesto, permíteme, antes de pasar al siguiente tema, Ernesto, permíteme. Claro, adelante. Para preguntarle a don Miguel, ¿cuál era el rol que desempeñaban los consejos de administración de cada EDE? Porque ahora tenemos un consejo unificado, pero en ese momento teníamos 3 consejos divididos cada EDE. ¿Cuál era el rol que jugaban? Mira, nosotros a los consejos
le decimos al Ministerio Público en otra querella que tienen que ser investigados. Hay que ver si hay complicidad. Porque el criterio que se tomó para esta querella, y lo queremos decir muchas veces, por eso nosotros no hemos hablado de que él es cuñado del presidente de la República, usted no me ha visto hablar de eso. Sí tenemos que decir obviamente que es hermano de la directora financiera de la CDEE, porque eso es así. Pero el tema de los consejos hay que ver si cumplieron su rol y si comprometen otro tipo de responsabilidad en el índole administrativa por las acciones de omisión de no supervisar correctamente esas empresas. Entonces, evidentemente, el criterio fue evidencias, documentos, en este caso de actos ilícitos. Eso no quiere decir que esas personas están eximidas de posibles demandas en daños y perjuicios o en recuperaciones de dinero, porque evidentemente ellos comprometen solidariamente su responsabilidad civil en esos casos. Y todavía esa parte no se ha trabajado porque estamos hablando de prácticamente, al día de hoy, una querella de más de 350 páginas, todos con sus documentos anexos y más de 400 evidencias. Un asunto, bueno, bestial, que también genera la siguiente pregunta, Miguel, sobre cómo el Estado no tiene mecanismos para poder evitar que ciertas personas, ya sea por tráfico de influencia o por otros menesteres, puedan hasta cierto punto casi monopolizar la oferta al sector público de bienes y servicios, porque muy bien mencionaste que Alexis Medina también está en el caso Antipulpo, y me parece que hay 2 personas más que están involucrados. Vaya, incluso te voy a decir algo. Cuando salió el caso Antipulpo, y nosotros tal vez tengamos que trabajar en ese caso porque es al Ministerio Público que le corresponde la acción pública, y si el Ministerio Público entiende que Alexis Medina va a jugar lo de la sede en el caso Antipulpo, pues nosotros iremos al caso Antipulpo también. Entonces, en el caso de las EDES particularmente, aquí hay un tema que es el siguiente, de que las contralorías, los comités de compra y contrataciones de todas esas dependencias tendrán que ser investigadas, porque no se entiende cómo se registra un contrato mediante una modalidad de contrato, valga la redundancia, para comparación de precios, como si fuera un contrato de licitación pública internacional o licitación pública. O sea, no se entiende. O sea, una figura jurídica está hecha para consumir 3 millones de pesos, ¿cómo yo podía comprar 85 millones de pesos y registraban esos contratos? Eso no se entiende. Entonces, evidentemente, en ese punto, o cómo se documentaban entregas que se hacían con tiempo adelantado y luego se hacía el contrato como si fuera una especie de reconocimiento de deuda, eso tampoco se entiende. Entonces, evidentemente que la Contraloría de esas entidades fallaron o quisieron fallar, pero esas son ya investigaciones del Ministerio Público, porque nosotros por el momento no hemos limitado, vuelvo y repito, a las evidencias y documentos donde aparecían las firmas de estos señores o testigos que habíamos entrevistado nos decían que efectivamente era como decían los documentos, o ellos ejecutaban situaciones que ya le habían dicho mediante lo que nosotros hemos denominado memos internos, que parecían que eran memos secretos porque no iban al consejo. Dice el señor Radamés del Carmen en una locución del Sol de la Mañana que él dice que él llevó eso al consejo a posteriori, como que hizo mea culpa, pero usted tenía un memo que usted debió enseñar al consejo diciendo de que eso no podía ser aprobado porque era un 39% y ya el contrato estaba cerrado, era un grado a grado claro. Bueno, Joel, si tienes otra interrogante en cuanto a este tema. No, que de mi parte quisiera saltar a otro tema. Tú sabes que don Miguel Valerio es una persona que además del tema de la sede, pues generalmente está en estos grandes casos que se están debatiendo al sol de hoy, ligados al tema de corrupción, Odebrecht, por ejemplo, la defensa de Víctor Díaz Rúa, etcétera. No. Y un caso... Por cierto, una de las cosas que qué bueno que Ernesto esté ahí, Ernesto Jiménez, que se me ha criticado es que yo soy abogado de defensa. No, yo soy abogado, yo defiendo y acuso. Mi primer caso importante fueron los casos bancarios del Banco Central, representando al Banco Central y la Superintendencia de Bancos. Yo ni tengo, y lo sabe Ernesto Jiménez, que, y lo sabes tú también, Joel, ni tengo que ver con política, ni me importa la política. Yo me limito a mis evidencias y por eso es que siempre trato de salir correctamente. Pero es bueno que tú lo digas porque hasta eso me han criticado. Y nos consta, Miguel, inclusive cuando te vimos, ¿no?, en la participación que tienes en este tema de las sedes, hasta cierto punto pensamos que eso valida, eso que acabas tú mismo de decir, de que es un tema de tu rol como abogado. Y en ese mismo orden, sé que por ahí va también la cuestionante de Joel, nos gustaría que nos comentaras
así, a manera también de orientación para el público que nos está escuchando, ¿cómo va el caso de Odebrecht? Hemos escuchado declaraciones inclusive del mismo ingeniero Víctor Díaz Rúa, en donde manifiesta, puedo decirlo hasta de una manera bien llana, manifiesta una especie de seguridad de que se va a desmoronar el castillo de naipes que se construyó en contra de quien fuera tu defendido también. Entonces, cuéntanos cómo sigue ese proceso. El proceso ahora está detenido por un COVID. Este ha sido un proceso muy peculiar. Yo mismo, Ernesto, y te agradezco que me haya llamado en diciembre, padecí el COVID muy grave. Tuve en UCI. Sí, hermano. Todo eso, y te agradezco mucho tanto a ti como a tu padre, que me llamaron varias veces. A los mismos Martínez Pozo también me llamaron varias veces y se le agradece. No, ahora mismo hay una magistrada con COVID, está detenido. Estamos desarrollando la prueba del señor Rodríguez y luego van a del señor Pitalú y luego entrará una fase muy interesante que son las conclusiones finales del caso. En esas conclusiones finales del caso, nosotros estamos seguros de que las evidencias no fueron suficientes para lograr una condena y que hemos tratado en la medida de lo posible aclarar el expediente lo más que podemos y que seremos gananciosos de esa causa porque efectivamente los mismos personas que dicen que entregaron soborno fueron al tribunal y dijeron que no le entregaron soborno al ingeniero Víctor Díaz Rúa y que fueron varias gente, ingenieros como Pedro Delgado Malagón y muchos más al estrado y también dijeron exactamente lo mismo de que ellos dicen que esa obra se desempeñó dentro de los parámetros normales de la construcción, pero evidentemente ahora pasa una etapa donde yo prefiero esperar tranquilamente, lo hago en todos los casos, el tema de las conclusiones, antes de seguir dando declaraciones porque ya no puedo dar más pistas por temas de estrategia. Nosotros vamos a un curso de cierre fuerte, sabiendo que tenemos la razón en ese caso y que el ingeniero Víctor Díaz Rúa va a demostrar su inocencia. Y un punto también, Miguel, en ese sentido, que es algo que nos ha dado mucha curiosidad y creo que esto no compromete en ningún grado el trabajo que estás haciendo, pero ¿cómo has visto, cómo has percibido la labor de un ministerio público que está dirigido por una persona que cuando por primera vez en su calidad de jueza leyó el expediente, ella misma reconoció en aquel momento que eso no tenía sustento jurídico y que se caía bajo sus propios pies de barro, utilizando esa figura literaria? Y ahora esa persona es la que dirige el Ministerio Público y le ha tocado a este nuevo Ministerio Público continuar lo que el anterior Ministerio Público inició utilizando las palabras de la misma procuradora con expedientes con muchísimas debilidades. Entonces, ¿cómo tú lo has visto? Es casi una curiosidad personal que tengo en este sentido. ¿Cómo se han manejado ellos? No, el desarrollo del expediente, el Ministerio Público ha insistido en su acusación, en su derecho, es correcto, pero porque la magistrada Miriam Germán se inhibió. A ley inhibirse el caso no se puede ya prácticamente mencionar de eso, pero efectivamente, tal como dijo la magistrada Miriam Germán, hoy Procuradora General de la República, así se ha comprobado en el estrado de que no existieron, por lo menos en cuanto a estos ciudadanos, pruebas suficientes para determinar que hubo sobornos. O sea, no hay pruebas en el expediente que vinculen sobornos porque la misma gente de Odebrecht que se le preguntó decía que de que no podía corroborar que era soborno y que incluso ya las famosas delaciones premiadas, usted sabe que fueron excluidas por vicio de forma del proceso, con lo cual el expediente queda en la misma posición que dijo la Procuradora General de la República, en una especie de un expediente que tendrá que necesariamente terminar en una absolución de los imputados. Bueno. Don Miguel, Ernesto, no quisiera que concluyéramos la entrevista con don Miguel, sé que estamos en la parte final, sin antes preguntarle cómo está el tema, el caso del aeropuerto de Bávaro, del aeropuerto de Bávaro, me interesa bastante ese tema, de cómo impacta esto las arcas del Estado y obviamente cómo impacta la zona ahí donde se está construyendo este aeropuerto desde el punto de vista legal. Mira, eso es un caso totalmente desastroso, porque en plena transición el presidente Danilo Medina dio un decreto que no debió otorgar, por prudencia, incluso por prudencia, comprometiendo las arcas del Estado, según el Ministerio de Finanzas, con más de 4.000 millones de pesos para realizar ese aeropuerto. Y obviamente
con una serie de estudios todavía en una fase muy significante para ver la viabilidad de ese proyecto desde el punto de vista de la seguridad aeronáutica. Entonces, cuando uno observa esa situación en una entrega de permisos por parte del IDAC y en una acción totalmente irregular del Departamento Aeroportuario y la Junta de Aviación Civil, uno tiene que llegar a la conclusión de que hay irregularidades que tienen que ser investigadas. Y por eso nosotros esta semana depositamos ante el PECA una solicitud de interrogatorio a todas esas personas, porque ese es un caso que nosotros, como abogados del Grupo Punta Cana y la Corporación Aeroportuaria del Este, le estamos dando un seguimiento directo y evidentemente no vamos a dejar morir esa acción porque se necesita un esclarecimiento de la misma. O sea, si hay algo que ha hecho roncha, y así se le determinó, fue el famoso aeropuerto de la corrupción, como se denominó en muchos medios, pero más aún, a mí me sorprende que al Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio Público está haciendo una investigación y no le hayan remitido el expediente, porque ahí el señor Ángel Esteves entregó una licencia ambiental diciendo de manera descarada que era para un hotel y una marina, el estudio ambiental. Entonces, esas son situaciones que tienen que terminar en la justicia, como terminó el expediente del Rocash, en el cual salió condenado un viceministro. Entonces, es un expediente muy sólido, el cual nosotros queremos que la PECA investigue a fondo y determine la responsabilidad penal de todos esos individuos. Y hasta el momento, Miguel, me imagino que se mantiene vigente el impedimento de seguir con esas obras, ¿no? Sí, hubo un acto de lesividad que nosotros fuimos invitados al IDAC a exponer nuestra posición. El IDAC emitió una resolución en la cual suspendía los trabajos de construcción, porque es que el mismo decreto del presidente Medina era un decreto muy raro, porque daba entrada, pero decía que había que culminar el proceso. Entonces, lo lógico era, culminamos el proceso y luego seguíamos con el tema del aeropuerto, pero el proceso no se culminó y los estudios se están realizando porque se paró la construcción. Por ejemplo, ahí no se hizo el estudio de viento, que es necesario para un aeropuerto. Ahí no se hizo el estudio meteorológico, que es necesario para un aeropuerto. Se hizo el estudio de impacto ambiental correctamente, porque se hizo para un hotel y una marina. Entonces, yo no entiendo cómo el ministro de Medio Ambiente no ha mandado eso a la Procuraduría General Ambiental, y nosotros también la semana próxima estamos depositando una instancia pidiendo y solicitando esa situación, porque evidentemente no podemos seguir con ese aeropuerto bajo esas condiciones, porque está poniendo en peligro la seguridad aeroportuaria. Imagínense que explote un avión en el aire o que pase algo, ahí los dueños de eso, los señores azules, no van a salir a hablar. No, ahí va a hablar el Estado Dominicano. Ahí va a ser el Estado Dominicano responsable. Entonces, eso es lo que hay que tratar de evitar. Pero nosotros estamos confiando y confiamos que en esta nueva administración, el PECA, por el licenciado Camacho, hay indagatoria de lugar. Nosotros tenemos la certeza de que eso será totalmente revocado y que el presidente de la República en algún momento se pronunciará con un decreto dadas las irregularidades que se van comprobando. Muchísimas gracias, Miguel. La verdad que para nosotros es un verdadero honor haberte tenido en este espacio y te agradecemos que hayas sacado parte de tu tiempo para hablar con nuestro público. Te reiteramos el aprecio que tanto mi padre como este servidor te tienen y así lo hemos manifestado en reiteradas ocasiones. Muchísimas gracias, la verdad que sí. Y gracias. Gracias, Ernesto. Y bueno, recibiéndolo en mi casa. Gracias, hermano. Y muchas gracias a todos ustedes por haber estado nueva vez en sintonía con este su espacio Tiempo de Orientación. La invitación queda abierta para que mañana a la misma hora y por el mismo canal estén nueva vez con este equipo multidisciplinario de profesionales que con mucho gusto y con entrega realizamos este trabajo. Esperamos que Dios nuestro Señor les bendiga siempre y que tengan un feliz resto de la noche. Muchas gracias.